¿Qué tal, amigos? Saben que ya tenía muchas ganas de hacer este video y lo hago más que nada para mostrarles un proyecto que hicimos en el despacho, una casa habitación. Igual ya lo vieron en el título del video, es para un terreno de 10 metros de frente por 25 metros de fondo. Es un terreno bastante grande, sobre todo para una ciudad como Guadalajara, donde los terrenos están siendo cada vez más caros. Pero más allá de simplemente mostrarles el proyecto, me interesa explicarles cuál fue el proceso de diseño, cómo es que llegamos a ese resultado. Porque muchas veces cuando vemos un proyecto, unos planos, nos hacemos muchas preguntas de por qué a lo mejor no hicieron las cosas un poco diferente, porque no cambiaron a lo mejor cierta distribución o porque no hicieron más grandes ciertos espacios. Y generalmente hay una justificación para todo eso, o al menos debería de haber. Así que en lugar de simplemente mostrarles los planos, que si eso quieren ustedes, pueden ir a este minuto, me interesa explicarles el proceso, así que vamos a comenzar. Muy bien, lo que tenemos aquí a mi izquierda es justamente lo que estoy viendo yo en la pantalla, así que vamos a ir abriendo el archivo. Lo que tenemos en azul es justamente el terreno del que les había platicado. Si bien es muy amplio el terreno, no quiere decir que pudiéramos utilizar todo ese espacio. Había varias restricciones, en este caso teníamos 3 metros frontales y posteriores en el terreno, cosa que es bastante común, donde no, evidentemente no puedes construir. Pero también teníamos 1,5 metros lateral, que sería este espacio de aquí. Esto lo hacen más que nada para tener mejor ventilación e iluminación, evidentemente por el lateral de la casa, y ayuda mucho al proceso de diseño. Cuando tú tienes algún espacio que quieras crear aquí al centro de la casa, tienes ya sea un baño, una sala, una estancia, la puedes ventilar mucho más fácilmente por un lado de la casa sin necesidad de colocarle aires acondicionados o abanicos. Entonces ayuda mucho al proceso de diseño. Y además cuando ya ves toda la manzana o toda la cuadra, como pueden ver aquí, nos damos cuenta que el aire puede fluir mucho más fácilmente entre las casas. Eso finalmente se traduce en que cuando tú abres una ventana en tu casa vas a recibir más viento, evidentemente. Y en ciudades como Guadalajara, que es donde me encuentro, el clima la mayor parte del año es bastante templado. Entonces generalmente con simplemente tener las ventanas abiertas es suficiente. No hace falta realmente tener aires acondicionados ni clima. Y esto obviamente es algo que puede cambiar dependiendo de en qué ciudad te encuentres. Por ejemplo, en el norte del país, ya sea Chihuahua, Sonora, Nuevo León, eh, por más ventanas que tengas abiertas, o sea, en tiempos de verano, va a ser un calor insoportable. Entonces, a fuerza necesitas aire acondicionado en esas zonas. Y afortunadamente aquí pues podemos evitarlo, ¿no? Con este tipo, además de detalles, ayuda mucho. Pero creo que la mayor ventaja, más allá de todo esto de la ventilación e iluminación, es la privacidad que te da para con tus vecinos, porque sobre todo aquí en México estamos acostumbrados a que todas las casas estén así pegadas una detrás de otra, y el problema con eso evidentemente es el ruido que hacen los vecinos. Puedes escuchar todo lo que hagan, o sea, puedes escuchar los gritos de las peleas, discusiones de los vecinos, si está viendo una película, si está escuchando música, otras cosas más incómodas. Y a lo mejor a ti no te preocupa mucho, digo, esto depende de cada persona, hay gente que le molesta mucho los ruidos en general y hay otras personas que no tanto. Entonces a lo mejor a ti no te importa mucho, pero ¿qué pasa si la recámara de tu vecino no da a tu recámara, sino que da a la recámara de tu hijo? Y empiezas a escuchar ese tipo de cosas, y evidentemente es un problema bastante grave, o sea, es algo que puedes evitar simplemente separándote de la casa de tu vecino. Y esto es, aunque tengas un terreno, por ejemplo, en una vialidad pública donde no tengas este tipo de restricciones, puedes evitar pegarte a tu vecino. No tendrás a lo mejor todas las ventajas de que toda la cuadra de todas las casas de tus vecinos estén separadas respecto al viento, pero sí que vas a tener la ventaja del ruido. Normalmente lo que se hace es, por ejemplo, si este terreno estuviera en una calle pública y en ambos lados hay vecinos pegados, lo que se hace es nos separamos de uno de los lados y en la zona que está pegado a la casa de tu vecino tratas de poner los espacios donde pasas menos tiempo. Puedes poner a lo mejor el comedor, puedes poner los baños, generalmente en planta alta. Se trata de poner los closets o los baños del lado del vecino, y del lado donde tenemos justamente el área libre es donde ponemos ya la recámara. Entonces hay formas de tratar de evitar ese tipo de ruidos. En este caso, además de estas restricciones, también teníamos otros espacios que necesitábamos dejar libres antes de empezar a diseñar.
que es más que nada por las necesidades del cliente. En este caso nos pedían una alberca y como cualquier otra casa necesitábamos un lugar para estacionar los automóviles, así que tuvimos que quitarle este espacio en la parte de abajo y dejarle 7 metros para el jardín para tener espacio suficiente para una alberca y un poco de área verde también. Y ahora sí, después de todo eso, después de tener realmente 250 metros cuadrados, nos quedamos con 117 metros y medio cuadrados para poder desplantar la casa. Ahora, antes de empezar a diseñar, había otra necesidad bastante importante por parte de la familia, que era que querían una oficina que tuviera acceso independiente a la casa. El padre de familia en este caso recibía clientes y colegas en la casa y resultaba incómodo para la familia recibir gente que a lo mejor no conocían directamente en la casa, entonces necesitaban una oficina con acceso independiente. Y otro aspecto que también tomamos muy en cuenta es, como la casa no es muy pequeña, podemos empezar a tomar consideraciones de diseño que generalmente no se toman en cuenta en departamentos o en casas más pequeñas, como puede ser que cuando entres a una casa o a un departamento pequeño, generalmente entras directamente a la sala. Y si quieres ir, por ejemplo, a la cocina, tienes que cruzar la sala, cruzar el comedor para finalmente llegar a la cocina. Y ese tipo de cosas, la verdad es que resultan bastante incómodas. Si alguien está leyendo un libro o viendo una película en la sala y llegan invitados, pues digamos que interrumpen a la persona que estaba en la sala sentado, ¿no? Y ese tipo de cosas se pueden evitar simplemente teniendo un espacio, en este caso un espacio que te permita llegar a cualquier lugar de la casa sin tener que cruzar por otro. Entonces, teniendo esas dos consideraciones, ahora sí empezamos con el diseño. Y ahora sí vamos a la planta baja. Esto sería la planta. Tenemos el acceso principal por la parte central de la casa. Esto es justamente para que ese vestíbulo que les había comentado pudiera llevarnos a cualquier lugar sin tener que cruzar por otro. Entrando por aquí podemos ir ya sea a la cocina, al comedor, a la sala, a la oficina, a cualquier lugar y no interrumpimos ninguna actividad. Creo que este tipo de detalles de tener esta distribución o este elemento vestibular que te permite ir a cualquier lugar le da un poco más de orden a la casa. Y es algo que no se puede hacer en las casas más pequeñas porque tienes que aprovechar cada metro cuadrado. Entonces aquí creo que ya podríamos a lo mejor ajustar un poco más ciertos espacios con tal de tener ese espacio del vestíbulo. Y creo que valió la pena. Tenemos aquí la oficina que les había comentado. Esta oficina tiene su acceso obviamente independiente por esta zona de aquí, pero a lo mejor es un espacio que para otras familias no vaya a ser muy útil. Es decir, si esta familia llega a vender esta casa, ese espacio con esa entrada extra a la casa probablemente no le sea útil a la mayoría de las personas. Entonces lo que decidimos hacer es dejarlo como si fuera una cuarta recámara y en determinados momentos si esta familia necesita esa cuarta recámara en planta baja porque alguien no pueda subir las escaleras, la puede utilizar, o simplemente si ven en la casa pueden utilizarla igualmente como una cuarta recámara. Y como esto lo tratamos como si fuera una recámara, decidimos hacer este medio baño que fuera mejor un baño completo. De esta manera, en caso de que se convierta en una cuarta recámara, le puede dar servicio a esta recámara. Y además tenemos una alberca, entonces los invitados que vayan a llegar a la casa necesitan un espacio para cambiarse y para bañarse obviamente cuando salen de la alberca para quitarse el cloro. Entonces finalmente ese baño le da servicio o resuelve ambas necesidades. Entonces creo que fue una buena manera de resolver esos detalles. Y ahora sí, respecto a lo estético, y aquí voy a ponerles un pequeño video como si estuviéramos entrando a la casa. Y ahora sí, respecto al aspecto estético de la planta baja, algo que tratamos de hacer es generar contrastes. En el arte en general, el contraste ayuda a darle importancia a ciertos elementos. Por ejemplo, si una canción es muy lenta y de repente tiene un pico y hay un cambio de ritmo, hace que ese cambio de ritmo se sienta más fuerte, se sienta como más intenso. En este caso lo que intentamos hacer es que cuando entres a la casa sea un espacio bastante reducido, bastante angosto, con una altura de un piso, o sea de 2,70 m, y poco a poco se va abriendo. Primero se abre hacia la cocina y hacia el comedor, y finalmente cuando llegas a la sala se abre no solamente hacia el jardín y hacia la alberca, sino que también se abre hacia arriba, porque la sala es un espacio a doble altura. Entonces es finalmente llegar a ese contraste que estábamos buscando, de un espacio muy reducido que es por donde llegas a la casa, hasta llegar a la sala, que es el lugar al que generalmente le damos más importancia.
Y para nosotros al menos la sala es de los espacios más importantes porque es el espacio que toda la familia puede utilizar. Y no solamente la familia, o sea, si llegan invitados, ya sean familiares o amigos, generalmente los llevas a la sala. Y obviamente es el espacio que más gente va a poder aprovechar, que más gente va a poder estar ahí y disfrutarlo. Y en lugar, por ejemplo, de haber hecho una recámara mucho más grande, en planta alta, decidimos reducir un poco el tamaño de la recámara principal con tal de tener ese espacio privilegiado a la sala. Lo que hicimos fue básicamente dos cosas: abrirnos hacia el jardín con la mejor vista, obviamente hacia la alberca. Tenemos además un ventanal a doble altura y por el otro lado tenemos la escalera, que las escaleras generalmente en las casas son los espacios más dinámicos que pueda haber, porque normalmente lo que tenemos es esto, o sea, son puras paredes, no hay mucho que se le pueda hacer. Pero en el caso de las escaleras es como que el objeto o el elemento más interesante que puedes llegar a trabajar. En este caso dejamos unas escaleras con la estructura aparente, con peldaños de madera y finalmente un detalle estético con aluminio y vidrio. Creo que esta sala, hacia donde la veas, se ve bastante interesante. O sea, por un lado tenemos la mejor vista hacia el exterior. El tener el ventanal a doble altura permite que no te sientas encerrado, o sea, puedes ver el cielo, puedes ver las nubes. Eso obviamente hace que te sientas como un poco más abierto. Y por el otro lado tenemos la escalera, que es el elemento que llama más la atención. En la parte de abajo de las escaleras, en lugar de tener un baño como se suele hacer muchas veces, decidimos dejarlo como una jardinera decorativa justamente para la sala. Finalmente tenemos la alberca con una pequeña terraza a un lado. Obviamente la terraza da acceso hacia el comedor, se puede abrir, es un ventanal. Y obviamente del comedor hay acceso hacia la cocina, así que eso sería la planta baja. Una vez que subimos las escaleras, llegamos a un espacio que es un poco similar a lo que les había comentado en los espacios pequeños, en las viviendas pequeñas, que es la estancia. En este caso funciona también como el distribuidor de todas las recámaras. Es el espacio al que llegas, digamos, a través de cualquier recámara. Y cada una de las recámaras tiene un baño completo. En el caso de las recámaras principales, que serían estas dos que tenemos aquí, tenemos los baños en la parte de atrás. Y este es un aspecto muy importante y es justamente las ventanas hacia la calle. Cada vez estamos acostumbrándonos más a tener ventanales hacia la calle porque estéticamente se ven muy bien. El problema es que muchas veces no se piensa de manera práctica. Es decir, la gente cuando termina viviendo en ese tipo de casas con ventanales enormes en su recámara, terminan poniéndole cortinas o persianas y las cierran todo el día, todos los días, porque obviamente, sobre todo en las noches, es como una especie de aparador hacia la calle, se ve completamente hacia adentro. Y evidentemente pues no es como que la gente sea exhibicionista, entonces terminan cerrando con cortinas o persianas las ventanas. Entonces, ¿de qué sirve tener un ventanal? Que por cierto es más caro, cuando todo el tiempo lo van a terminar cerrando con persianas o cortinas. Creo que estéticamente se ven muy bien los elementos de vidrio, pero hay que saberlos utilizar. En este caso los traté de dos maneras. En el caso de esta recámara que tenemos aquí, tenemos un elemento de vidrio que viene desde la planta baja. Este elemento, como lo pueden ver en esta imagen, es continuo hasta la recámara. Es de piso a techo, evidentemente, en la recámara de arriba. Y la única manera en que pudimos mantener ese elemento de vidrio, pero conservando la privacidad, fue hasta 1 metro de altura, desde abajo del entrepiso hasta 1 metro de altura de la recámara de arriba, tenemos un material de vidrio esmerilado. Eso obviamente es un material translúcido, no es transparente, o sea, no puedes ver a través de él, simplemente permite el paso de la luz. Y ese material permite que todo este elemento se vea como un elemento continuo, que no haya un corte. Si le poníamos ahí un muro hasta 1 metro de altura, se iba a ver como dos ventanitas pequeñas que se ven horribles. Entonces era importante tener ese material ahí de vidrio esmerilado que permitiera esa continuidad. En la otra recámara tenemos un vidrio normal, un ventanal convencional, pero la manera de cuidar la privacidad fue por medio de una celosía. Esta celosía lo que permite es que ya sea desde la calle o desde las banquetas no se pueda ver al interior de la recámara, pero desde la recámara sí puedes ver al menos hacia el horizonte. Obviamente eso hace que no te sientas encerrado, más con estos ventanales que se pueden abrir y permiten mucho más flujo de viento y mantienes aún así esa privacidad que estábamos buscando. Entonces son dos maneras bastante sencillas de cuidar la privacidad,
pero que estéticamente se sigan viendo interesantes, que no se vean como las clásicas ventanitas que hemos visto ya por muchos años y que cada vez, si bien son prácticas, no son estéticas, y la sensación de estar en una habitación con una ventana igual como esta, a tener un ventanal es enorme la diferencia. Entonces creo que vale la pena. Hay que tener ventanales, pero cuidando siempre la privacidad. Y respecto a la recámara principal, la tenemos en la parte posterior de la casa. Esta recámara es bastante amplia realmente, tiene, me parece que 5 metros y medio por 3 metros 30 libres. Entonces, igual hubiéramos podido haber hecho más grande la recámara o el baño o el closet, pero hubiéramos perdido esa doble altura de la sala. Y es el momento en el que tienes que decidir qué es lo que prefieres. Si prefieres tener una recámara mucho más grande que solamente tú y tu esposa van a disfrutar, o una sala, una estancia donde vas a convivir con tu familia, donde vas a estar con tus hijos, donde vas a estar con amigos, familiares y más, porque además esta casa tiene una alberca, entonces es bastante probable que hagan fiestas relativamente seguido, convivios, y creo que le aporta más a esta vivienda tener esa doble altura en la sala que simplemente haber hecho una recámara un poco más grande, porque es completamente funcional, o sea, 5 metros y medio da el espacio suficiente para tener una, aparte de la cama king size, puedes tener un par de sillones, obviamente para leer, para tomar un café, lo que sea, y tenemos un walk-in closet, o sea, es bastante grande también, estamos hablando de exactamente 3 metros 70. Y finalmente el baño completo, obviamente, ¿no? Si las recámaras secundarias tenían baño completo, obviamente la recámara principal con más razón. Eso sería la distribución de la vivienda. Y ahora vamos a las fachadas. Finalmente, respecto a la fachada, lo que tratamos de hacer generalmente es hacer un juego de volúmenes sencillos, pero que cada uno de esos elementos tengan un material propio. De esta manera podemos hacer que resalten entre ellos. Por ejemplo, tenemos aquí este elemento de cantera y encima tendríamos este otro elemento de madera, que es el que nos ayuda a integrar justamente lo que sería la recámara del lado izquierdo. Simplemente es jugar con volúmenes, que cada volumen tenga su material propio. Y algo que sí me gustaría comentarles era respecto al vidrio. Si aquí hubiéramos colocado este muro, hubiéramos cortado este elemento de vidrio, como pueden ver se ve completamente diferente. Es básicamente dos ventanas pequeñas en lugar de ser un elemento mucho más llamativo como puede ser este elemento de vidrio. Entonces, detalles tan pequeños como ese o cambios tan pequeños pueden hacer una gran diferencia, y muchas veces cuando haces un proyecto y se lo das a otra persona que lo construya, este tipo de detalles no se toman en cuenta, y por eso muchas veces cuando ves un proyecto y después ves la obra, si no lo construyó la misma persona, muy probablemente vaya a haber discrepancias que no te vayan a gustar mucho. Generalmente hay que ser bastante fiel a los planos o al proyecto que se realiza. Realmente esta fachada principal es bastante discreta, cosa que cambia mucho con la fachada posterior. Como obviamente en la parte de atrás podemos tener un ventanal mucho más grande porque no hay gente viendo que esté caminando por la calle o que pase en automóvil y que puedan ver al interior. En el jardín sí nos podemos abrir mucho más. Al final de cuentas solamente tenemos las áreas comunes, como pueden ser la sala, como es el comedor, que no importa mucho que a lo mejor un vecino que vive atrás de ti te pueda llegar a ver, o sea, y el estilo es muy similar, simplemente son figuras geométricas que tratamos de jugar con ellas, y generalmente los huecos que dejan esas geometrías son justamente las ventanas. Entonces, gracias a esos huecos es que tenemos aquí este ventanal, que es el ventanal de la sala, y en la parte de arriba tenemos la recámara principal, tenemos el baño en la parte derecha y la ventana de la recámara principal que da justamente hacia la alberca. Es un diseño muy sencillo, pero que personalmente me gustó mucho. Creo que es muy complicado hacer un diseño que sea simple, que sea sencillo, pero que sea estético y que te agrade. Es muchas veces más complicado que hacer un elemento un poco más elaborado, como puede ser en este caso la fachada principal comparado con la fachada posterior. Me gusta obviamente mucho más la fachada posterior. Puede ser justamente por ese tema de los ventanales, probablemente, pero simplemente es cuestión de saber dónde ponerlos.
Entonces, pues nada, espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado el proyecto. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden dejar un comentario. Y voy a seguir haciendo videos referente a esto, también referente a visualización arquitectónica, que es como comencé el canal. Y espero que se suscriban al canal, la verdad es que me ayudaría mucho saber que les está gustando este tipo de videos. Me ayudaría mucho a seguir haciendo más. Y una manita arriba, no sé para qué sirva, pero pues de algo será. Así que nos vemos, hasta luego.